En momentos de tensión y angustia, el que se refugia en la oración y el ayuno, Cristo le devuelve la calma y le infunde seguridad, ¿verdad? Cuando vamos a la presencia del Señor, cuando nosotros ponemos esta carne, sacrificarse, entonces, ¿verdad? El Señor puede obrar en nuestras vidas y puede darnos esa calma, esa paz que tanto nosotros deseamos todos los días, ¿verdad? Deseamos tener esa paz en Cristo. Deseamos nosotros poder estar con Él y hacer conforme su voluntad. La oración y el ayuno son recursos espirituales para que el cristiano se acerque a Dios. Siempre decimos, el Señor está esperando. Somos nosotros que tenemos que hacer el sacrificio para buscarlo y estar en su presencia. La respuesta vendrá en su momento, en la voluntad del Padre, no cuando nosotros queremos, no como nosotros queremos, es como cuando el Señor diga que estamos preparados para recibir esa bendición, ese milagro, esa respuesta. Y si es una positiva para nosotros, gloria a Dios. Y el Señor dice que no, gloria a Dios, porque el Señor está en control de nuestras vidas. Y como nosotros sabemos eso, con sabiduría le damos gracias al Padre, también por esas puertas, esas ventanas que se cierran sobre nuestras vidas. Comprendamos que la tardanza de la respuesta de nuestras oraciones puede ser por un obstáculo diabólico, ¿verdad? No es que el Señor quizás no ha mandado la respuesta, es que las tinieblas se están moviendo en contra de esa oración, en contra de esa petición, porque eso es verdad. Hay un lugar espiritual arriba de nosotros donde ahí están las fuerzas del maligno y están parando las cosas que el pueblo necesita. Si miramos, hermanos, aquí en la iglesia, cómo hemos sido afligidos, ¿en qué sentido? Porque yo tengo un dolor por mis hermanos que no regresaron y yo sé que ustedes también lo tienen. Pero hermanos, ¿saben qué? Las oraciones, las peticiones llegan al momento del Señor. Él sabrá por qué nos está reforzando a nosotros, por qué nos está hablando de cierta manera. ¿Y quién regresará? Solo el Señor sabe. ¿Quién será plantado en otro lugar? ¿Quién? Nomás el Señor sabe. Pero sabemos que el Señor tiene un propósito para cada cosa que Él hace. Y gloria a Dios que nosotros hemos vencido y nos hemos estado firmes sobre la roca y hemos mantenido nuestros ojos en el sumo sacerdote que está en el cielo. Debemos imitar el ejemplo de este siervo de Dios que se metió en oración y ayuno. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel capítulo 10, versículo 17. Se nos habla del ayuno y de la oración, a los cuales el siervo de Dios se consagró, dice la palabra, por 3 semanas consecutivas. Aquí se hace énfasis en la visita de 2 personajes celestiales que vinieron a Daniel cuando éste se encontraba en la orilla del gran río Tigris, o como lo dice la palabra, que es el río Hiddekel, el mismo nombre, el mismo río, dos diferentes nombres, perdón. El esplendor y la gloria de la presencia del primer visitante del cielo solo se pueden comparar con las características de Cristo glorificado que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Fue tal la magnitud de la visión que Daniel quedó postrado en tierra hasta que fue confortado por la divina intervención de aquel varón. Era tan impresionante esa visión que él no se podía mover de su posición, hermanos. Y cuando el Señor viene y nos habla, así debe de ser. Nosotros en rendición, postrados, ¿verdad? Reconociendo que es el Señor que está hablando a nuestras vidas, que es el Señor que nos está dando un mensaje. Y en veces esos mensajes no son fáciles, ¿verdad, hermano Alfredo? Dijo, tribulaciones, desafíos. ¿Quién quiere escuchar eso? 2 queremos escuchar. Ay, viene bendición sobre tu vida. Se abren los cielos. Pero no queremos escuchar. Va a haber una guerra en ti. Va a haber una guerra contra ti. Van a hablar en contra de ti. Van a murmurar. Te van a ofender. Pero sabemos que el Señor cuida de nosotros. Y sabemos que la luz siempre sale. La verdad siempre se da a conocer. No importa lo que el enemigo quiera traer en contra de ti o de mí. ¿Sabe lo que importa? Lo que el cielo dice de nosotros.
lo que el cielo sabe de nosotros, lo que el cielo está preparando para nosotros, el propósito por cual nosotros todavía estamos aquí en esta tierra. Si el Señor te dio a ti aliento de vida, es porque hay un propósito para ti y para mí. Tenemos que entender eso, no es casualidad que estamos aquí reunidos, no, el Señor ya sabía que ibas a estar aquí, el Señor ya sabía la palabra que tenías que escuchar, el Señor tiene todo en control. Por eso es que tenemos que nosotros doblegar esta carne y hacer la voluntad del Padre. Y hacer lo que Él nos manda hacer en todo tiempo. Hablar cuando Él nos dice. Y también cuando nos manda, ¿verdad? Porque no todo el tiempo es tiempo de hablar. También es tiempo de que el Señor nos deje para revelar. Para que Él nos hable a nosotros. Vamos al aposento y le pedimos muchas cosas al Señor. Decía la pastora como que es un microwave, ¿verdad? Y va a salir ahí ya la petición, la oración. Ve al aposento y escucha al Señor. ¿Qué es lo que Él te está hablando? ¿Qué es lo que Él te está diciendo? ¿Qué es lo que Él te está indicando? Para que tú puedas tener esa relación más cercana con Él. Se nos abre la cortina de los cielos para mostrarnos cómo a veces la demora de la respuesta de Dios a los ruegos de los suyos, al clamor, es causada por la maligna intención de los demonios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremías capítulo 29 versículo 12. Sin embargo, los ángeles de Dios están siempre a la disponibilidad de su Creador, a las órdenes de Él, y son enviados para servir a los creyentes, a nosotros, en los momentos de mayor necesidad. Ahí en ese lugar que tú te sientes solo, sola. Ahí en ese lugar donde tú no tienes paz y no tienes consuelo. Ahí el Señor va a mandar uno de sus ángeles para estar contigo, para hablar a tu vida, para que tú entiendas que el Señor está atento. El Señor manda la respuesta. En veces no llega en ese momento, pero el Señor está cuidando de ti y de mí y está haciendo una obra. Si nosotros lo dejamos a Él obrar en nuestras vidas. Es un caballero. Él no te va a forzar. El enemigo te quiere forzar, pero el Señor no lo va a hacer. Y Él necesita que tú digas, Padre, aquí está mi vida. Yo te la entrego a ti. De ahora en adelante, yo estoy crucificado. Mi carne. Ahora yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Ahora yo anhelo estar contigo en todo tiempo. Es tan precioso poder caminar con el Señor. ¿Sabes por qué, hermanos? No hay nada que te pueda perturbar. Sabes que el Señor va a abrir las cosas, que el Señor va a mandar las respuestas. Tenemos que llevar esas peticiones al trono de la gracia. Tal fue la función que ejercieron tanto el segundo visitante celestial como el arcángel Miguel, quien se enfrentó al demonio identificado aquí en las Escrituras como el príncipe del reino de Persia. Los ángeles y arcángeles ejercen funciones específicas en el plan de Dios, no solo para su pueblo de Israel, sino para los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, para la iglesia. Bendecir al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Salmo 100, versículo 20. Como creyentes tenemos que reconocer que cuando se mete la oración, el ayuno, la alabanza y la adoración, estamos nosotros entrando en un terreno de naturaleza espiritual. Esto significa que hay que estar preparados para la lucha, no solo con la carne y con la sangre, sino también con las fuerzas del mal. Pero la victoria está segura porque el Señor tiene todo bajo el control. Alabado, glorificado es su santo nombre. El control ya lo tiene el Señor. Nosotros tenemos que rendir ese control pensando que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. No podemos. Es el Señor que nos guarda. Es el Señor que hace conforme su voluntad. Hermanos, estaba yo pensando en eso, casi accidente que tuvimos. Solo por la misericordia y la piedad del Señor que estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el Señor es bueno. Dice el versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande.
pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ciro, rey de Persia. El tercer año de Ciro fue 536 a.C., 3 años después del triunfo de la unión de Medo-Persia sobre Babilonia. Este rey había dado un edicto. Él había autorizado a los judíos regresar a Jerusalén. Ya había pasado 3 años. ¿Sabe por qué Daniel estaba afligido? Porque aunque tenían la orden que podían regresar, sin que nada les podía pasar, sin que, ¿verdad?, les podían parar de hacerlo, casi nadie regresó. Todos quisieron quedarse en Babilonia. En veces somos muy conformistas. Nos quedamos en cierto lugar porque pensamos, oh, ahí estoy bien, ahí estoy cómodo, nada me va a pasar. Es como, hermanos, ahorita con el coronavirus. Cerramos la iglesia porque hubo una orden que teníamos que cerrar. Abrimos la iglesia y empezamos a venir varios. Pero ¿dónde están los demás? Mejor decidieron quedarse, ¿verdad?, en su comodidad. Eso también, hermanos, nos ha afligido. Porque si el Señor viniera en este momento por su iglesia, ¿cuántas almas se quedaran aquí para la gran tribulación? No comprendiendo que ser cristiano no es un juego. Ser cristiano no es un juego, hermano, que ahora me siento bien, que mañana no. ¿Qué dice la pastora? No podemos ser emocionalistas. No es porque tú quieres, no es porque tú te sientes, no, es porque tienes que estar firme. En todo tiempo se le sirve al Señor. Si no me puedo glorificar y honrar al Señor cuando todo me esté yendo bien, ¿qué clase de cristiano soy? Tengo que alabar, glorificarlo en todo tiempo, lo bueno, en lo malo, el Señor está con nosotros. Daniel, llamado Belsasar, este nombre se le había dado a Daniel por los babilonios. Lo usa aquí sin duda para que él se pueda identificar con los del exilio. El profeta tenía quizás ya como unos 90 años de edad. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. No era casualidad que él había dado ese edicto, era porque el Señor ya lo había decretado, ordenado y ya lo había revelado. Para ese tiempo Daniel llevaba en Babilonia casi 60 años. 60 años en un lugar impío, en un lugar donde se alababa Baales, en un lugar donde no se conocía el nombre de Jehová, pero él estaba firme sobre su fe. Nunca escasó. Él siempre sabía a quién él servía. Cuando dijeron que él no podía orar al Señor, ¿qué hizo? Él abrió esas ventanas y le oró, porque el Señor mandó un ángel a cerrar la boca de esas fieras. Hermanos, si nosotros no queremos ni pararnos una vez para orar, discúlpenme, pero es la verdad. No queremos nosotros ni vivir en la presencia del Padre. Cuando antes en el Antiguo Testamento era sacerdote que nomás iba una vez. Y nosotros que éramos humanos, éramos nomás normales, no podíamos. Y ahora que podemos entrar en ese lugar santísimo, despreciamos la oportunidad. No lo hacemos, no buscamos el rostro de nuestro Señor. Si de verdad Él es todo para nosotros, nos deleitáramos estar en su presencia, nos deleitáramos en aprender su palabra, nos deleitáramos en hacer más para el reino de los cielos. Vamos a ir a evangelizar. Y yo espero que muchos se añaden a ir. Pero vamos a orar antes de poder ir. Porque el Señor tiene que ser el que toque los corazones y abra esas puertas. Pero ¿saben qué, hermanos? Ahí vamos a ver quién de verdad está tomando el mandato. No porque yo lo digo, es porque el Señor así lo dijo. Cada quien tiene que ir y hacer discípulos, hablarle a la gente, decirle que hay un Cristo, que hay una esperanza, que de verdad hay alguien que los ama, que dio su Hijo unigénito por ellos y que hay una salvación que es gratuita. No porque lo merecemos, solo porque el Señor tiene misericordia y Él nos ha comprado a nosotros. Tenemos que nosotros tener un agradecimiento tan grande que todos los días nuestro anhelo sea servirle solo al Señor.
Que nuestro anhelo sea solo seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y que las palabras que salgan de nuestra boca sean para la alabanza, la gloria y la honra del Padre que está en los cielos. Que nuestros pensamientos sean para Él. Que si nosotros nos levantamos en la madrugada es porque reconocemos que es el Espíritu Santo que nos está levantando, porque hay peticiones, porque hay necesidades y porque nosotros tenemos que ponernos en la brecha para los demás. Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que te va a mostrar lo que necesitas hacer, pero tienes que tener esa comunión con Él. El nombre Belsasar le había sido impuesto por los babilonios. ¿Para qué? Para desligarlo de la fe en Dios y de su pueblo. No obstante, el profeta comprobó que a pesar del destierro, del cautiverio y de tanto tiempo que él había estado en ese lugar y el cambio de nombre, su corazón seguía tan fiel a Jehová, su Dios, como que si nunca se hubiera ido de su tierra. El tema principal del mensaje que Dios le envió en esta ocasión tenía que ver, dice la palabra, con un conflicto grande. Daniel entró en un periodo de 3 semanas de ayuno y oración, durante los cuales él estuvo afligido. Ya dijimos la causa por qué. Su corazón de siervo de Dios, que amaba tanto a su pueblo, además de todas las cosas que él tenía que hacer en el imperio, todas las responsabilidades, siempre tenía una carga espiritual. Tenemos que trabajar por el pan, hermanos, no le digo que no, pero ahí, en medio de nuestro trabajo, nosotros podemos estar también en la presencia del Padre. Podemos estar clamando, podemos estar adorando, podemos estar alabando. Mucha gente dice, no ores por mí, o Dios te bendiga, y no quieren saber nada de Dios, pero no pueden parar que tú ores por él. No pueden parar, ¿verdad?, que tú lo bendigas. ¿Me entienden, hermanos? El Señor en todo tiempo puede utilizar nuestras vidas para su gloria y para su honra. Daniel sabía que solamente de parte de Dios podía venir una respuesta, y la mejor manera de recibirla era con una actitud humilde, con humillación y entrega personal. Él dijo, voy a hacer esto hasta que venga la respuesta del Señor. ¿Cuántos de nosotros esperamos una respuesta del Padre y empezamos bien? Quizás en la oración, quizás en el ayuno, quizás en la alabanza, en la adoración, tenemos la fe y de repente se escasa. De repente dejamos que se vaya a nivel para abajo. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos mantengamos ahí hasta la 11ª hora, hasta cuando esa petición sea contestada a su voluntad. No la voluntad de nosotros, porque no todas las veces nos va a gustar la respuesta, ¿verdad, hermana Carmen? Pero el Señor sabe qué es lo que es mejor para cada uno de nosotros. Esta es una buena lección para el creyente que busca una respuesta divina a su oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. El sacrificio físico por sí mismo no sirve de nada delante de Dios. Pero cuando el corazón es sincero, la respuesta de Dios seguramente va a llegar. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Eso es lo que el Señor está buscando. Un corazón que es fiel a Él. Un corazón quebrantado para su reino. Un corazón donde Él sea entronado en todo tiempo. El día 24 del mes primero, dice la palabra, que es el mes Nisan, es abril 24, que eran los días en cuales los judíos, los israelitas, celebraban la fiesta de la Pascua. Dice el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Su cuerpo como de berilo. El berilo es un mineral azul verdoso, es tan fino como la esmeralda. Habla de un visitante celestial que se le presentó oportunamente a Daniel, y a quien él describe con términos sublimes. Daniel recibió la visita de 2 personajes, el Hijo de Dios, en su estado previo a la encarnación, y un ángel que era el portador
del mensaje, de la respuesta que el profeta necesitaba. Al ser celestial se le atribuyen características similares a las que se le dan al Hijo de Dios en los pasajes bíblicos. Esto se conoce como una cristofanía. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 15. Un varón vestido de lino, dice la palabra. El lino era el material que se utilizaba para confeccionar los investimentos de los sacerdotes. Juan dice que el Señor Jesucristo, quien se le apareció, revestido de gloria y de majestad en la isla de Patmos, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice, ceñidos su lomo de oro de Ufaz, el cinturón con filamentos de oro puro, con el cual se ceñía aquel varón. Juan describe de igual manera al Señor Jesucristo, ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Su cuerpo era como de berilo. Ya dijimos, ¿verdad?, que es un mineral que es azul verdoso. En la visión celestial de Juan se describe el aspecto del que estaba sentado en el trono como semejante a piedra de jope y cornalina. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Estas piedras preciosas simbolizan la gran belleza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos como antorchas de fuego, característica de la omnisciencia divina. Juan lo expresó escribiendo, sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. En la visión apocalíptica de Cristo, Juan vio sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. El fulgar de este metal hirviendo es un símbolo de la santidad de Dios. Santo, 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 3 veces santo. Es verdad, nuestra imaginación no capta nuestra mente de la santidad del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros de verdad entendiéramos el nivel de santidad de nuestro Padre, no hiciéramos muchas cosas que nosotros hacemos. No pensáramos muchas cosas que nosotros pensamos. No tuviéramos actitud, conducta que tenemos nosotros. Pero ¿saben es por qué? Porque no tenemos temor y temblor de verdad del Señor. Porque no tememos ofenderlo a Él. Porque pensamos que Él nos perdona todo. Sí, claro, es un Dios que perdona. Pero es un Dios también que no quiere que tú sigas cayendo en el mismo pecado. Y que tú no sigas en las violaciones. Eso es lo que te separa de la presencia del Padre, las iniquidades. Si podemos nosotros pensar en eso, no digo que nadie es santo porque no lo hay. Pero sí hay personas que están buscando vivir conforme a la voluntad del Señor. Y esas son las personas que van a ser utilizadas para su reino. Esas son las personas a quien Dios le va a hablar. Esas son las personas que van a dar esos mensajes que vienen de parte del cielo. Hermanos, no es un precio de pagar. La pastora decía, es un privilegio. Es un privilegio poder estar con el Señor. Es un privilegio poder que el Espíritu Santo te dé ese discernimiento, que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Yo di un testimonio el miércoles que andaba en un lugar, en una tienda, y yo miré a una persona y nomás me miré un poquito del ojo de un lado. Hermanos, no tuve ni que mirarlo de verdad. ¿Saben por qué? Porque yo sentí la malicia que salía de esta persona. El espíritu era oscuro. ¿Ok? Era una persona que estaba pensando cosas malas, que quizás quería hacerle mal a alguien. Y así como yo percibí el espíritu, yo me di la vuelta y me fui a otro lugar. Eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos nosotros a los niveles de saber quién es esa persona que te puede hacer algo. La malicia está incrementando, hermanos, en contra de todos, en contra de los muchachos, en contra de los jóvenes, en contra de los bebés, en contra de los padres. ¿Cuántas veces miramos noticias? El hijo mató al padre, el padre mató al hijo. Hermanos, hay que clamar por esta tierra, porque en realidad el Señor no ha venido porque tiene misericordia y piedad de nosotros. Porque estamos nosotros en un nivel de maldad que nunca se ha visto antes.
Y será peor, dice la palabra, cuando la gran tribulación estará aquí en esta tierra. El Señor es bueno porque nos cuida a nosotros. Pero hermanos, llegará ese tiempo cuando va a haber un juicio sobre esta nación, porque se han apartado de los mandamientos de nuestro Señor. Se han apartado de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Bienaventurado el varón que esté honrando a su Señor cuando Él venga. Seamos nosotros esos varones, esas hermanas, hermanos que estamos haciendo conforme a la voluntad del Padre cuando Él regrese por su iglesia. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta es una indicación de la potencia y la autoridad de la voz divina. El estruendo de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 15. Es como lo presenta Juan. Era la mejor manera en que los videntes sagrados podían describir la portentosa voz del Dios revelado. Huyeron y se escondieron. La presencia de Dios es tan majestuosa que ninguna de las personas que estaba ahí con Daniel podían aguantar lo que estaba pasando. Incluso Daniel mismo, que había sido escogido por Dios para la manifestación de todos los planes de Él, para estos misterios, no estuvo exento del impacto. Pero sí, el aspecto de aquel personaje fue tan impactante, mucho más fueron las palabras que le fueron dichas a Daniel. Imaginémonos estando en la presencia misma de nuestro Padre y un mensaje que viene de parte de Él. Y eso es la palabra. Ese es el mensaje que nos ha dado a nosotros, que día a día tenemos que navegar en estas aguas para entender quién es nuestro hacedor, nuestro creador y lo que Él quiere que nosotros hagamos para su reino. Dice versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Varón amado, humillarte en la presencia del Señor. Entonces ya venía la respuesta en camino. Al hablar del segundo personaje que apareció en esta sección, se nota en él una actitud de obediencia y sumisión. Daniel, varón muy amado, así como Juan fue el discípulo muy amado en el Nuevo Testamento, Daniel fue el profeta muy amado del Antiguo Testamento. Saberse amado de parte de Dios fue el primer paso para levantar la autoestima de Daniel, lo cual lo alentó para ser el instrumento que Dios hizo de él para revelar sus planes. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primero de Juan capítulo 4 versículo 9. Habla de la eficacia de la oración del creyente serio y la bondadosa actitud de nuestro Señor de contestar ese clamor. También vemos que Dios utiliza a sus ángeles para traer a los creyentes las respuestas a sus oraciones. La Biblia enseña que los ángeles son enviados a ministrar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. En distintas situaciones. Ese Señor que manda la respuesta que tanto necesitamos a nuestro clamor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, versículo 7. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de
Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El príncipe del reino de Persia. Todo parece indicar que se trataba de un mal espíritu. Miguel, uno de los principales príncipes. Este título equivale al ángel o al jefe de los ángeles. Esta vez Dios volvió a recibir con agrado las peticiones de su siervo. E inmediatamente él despachó a uno de sus mensajeros con la respuesta. Sin embargo, por las declaraciones del mismo ángel, nos enteramos de que un gran demonio, el príncipe de Persia, dice la palabra, estaba estacionado en el espacio, lo interceptó y lo detuvo por 3 semanas. ¿Cuánto decimos? No hay respuesta a mi petición, no hay respuesta a mi oración, más no sabemos lo que está pasando, ¿verdad? En el segundo cielo, más no sabemos, ¿verdad? La lucha que se está librando a nuestro favor, lo que el Señor está haciendo para que se llegue esa respuesta a nuestra presencia. Aquí aprendemos que el diablo y sus ángeles ocupan el espacio y pueden estorbar las oraciones y las respuestas de parte de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Ese versículo, hermano, es un sermón que va a ser expuesto en otro día. Quiero que entiendan, porque tienen que saber contra lo que ustedes están luchando, en lo espiritual. Tienen que discernir las cosas espiritualmente. En esa región tuvo problemas el ángel que Dios envió con la respuesta a Daniel. Entre los ángeles de Dios existen jerarquías. El ángel que vino a Daniel no pudo escapar la oposición del espíritu diabólica. Sin embargo, este no tuvo poder para resistir la autoridad del arcángel Miguel, que era uno de los principales príncipes. Gloria a Dios. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateos capítulo 16, versículo 18. Dice versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra, enmudecido. Pero aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Uno como semejanza del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título que en la Biblia se le ha dado a Jesucristo, que aparece 78 veces en las Escrituras. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos capítulo 14, versículo 62. Me tocó otra vez. La primera vez lo había tocado solo para que él pudiera hablar, pero ahora lo tocó la segunda vez para que lo fortaleciera por completo. Daniel estaba escuchando el ángel, pero todavía no se había él respuesto del impacto que recibió al encontrarse con la deidad misma. ¿Cómo estuviéramos nosotros si nos encontráramos con la presencia del Padre tan fuerte? Que reconociéramos que estábamos enfrente de Él. Yo creo que también nos quedáramos postrados, ¿verdad, hermanos? No pudiéramos nosotros ni decir ni hacer nada. Quizás solo darle la gloria y la honra al Señor por ese momento que estamos, ¿verdad?, viviendo con Él. Daniel estaba sorprendido. ¿Cuántos de nosotros decimos, hermanos, no somos dignos? Yo lo digo porque yo lo sé. Yo no soy digna. No soy digna de nada de lo que el Señor hace a través de mi vida. De lo que tengo, yo sé que es de Él. Yo sé que si el día de mañana Él quisiera quitarlo, gloria a Dios. Y si el día de mañana quiere añadir, gloria a Dios. Pero una cosa sí sé, que mi corazón está dispuesto para servirle a Él. Y todo lo que yo quiero es que las personas sean salvas y sean afirmados en el Evangelio. Que entiendan que es la verdad, que un día va a haber un juicio, que un día el Señor va a venir por su iglesia, que un día estamos allá en ese lugar, esa morada celestial, y que glorioso y poderoso será.
El Señor conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Y a través de ese corazón que ha sido crucificado para Él, que ha sido entregado para su reino, el Señor hará maravillas, hará prodigios y hará señales. Pero siempre la honra y la gloria es solo para Él. Porque fuera de Él nada se puede hacer. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías capítulo 6, versículo 6 al 7. El acto de tocar sus labios fue muy parecido a lo que le había sucedido al profeta Isaías siglo y medio anteriormente. Pero ahora, todo el esplendor con que el personaje glorioso se había presentado ante el profeta amado se redujo a la simplicidad y sencillez de un hijo de hombre, a fin de acercarse y poder alientar al anciano siervo de Dios. Miraba yo la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel entonces le confesó al ángel que no tenía ni las fuerzas en ese momento. Las palabras del ser celestial fueron alentadoras para Daniel. Que el Señor le hubiera dicho, ¿verdad?, que él era amado, que él le traía, ¿verdad?, un mensaje que no era para ese tiempo, que era para el futuro. La obra que Dios puede realizar en el interior de una persona humilde y consagrada es grande. Dios prepara, Él da las fuerzas y Él da el entendimiento a sus siervos y a sus siervas. Ya casi terminamos, hermano. Dice el versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, capítulo 11, versículo 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío de Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Miguel, vuestro príncipe. Esta expresión nos indica que tanto Gabriel como Miguel son criaturas angélicas que Dios ha designado para el trato con Israel. Una ilustración de las batallas espirituales que se libran más allá de los conocimientos y la experiencia humana. Esto es una revelación grande, hermanos. Lo que está pasando, si nunca hemos de verdad captado eso, ahora el Señor está dándonos este mensaje para que entendamos que es una realidad, que la atmósfera está saturada de cosas de las tinieblas, que quizás no lo miramos, pero en veces podemos percibirlas, en veces podemos discernirlas. Y yo les voy a decir algo, debemos de pedirle al Señor poder discernirlas. Tenemos que pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que estemos preparados para la batalla. La batalla es día tras día, no hay un día que tú no tengas una batalla con las tinieblas. No hay un día que no te venga el desánimo, no hay un día que quizás no te caiga una depresión, no hay un día que quizás no tiene paz, quizás estás en un estrés, y yo lo digo porque somos humanos, pero sabemos que el Señor es el que nos libra de las batallas. Dice su palabra, somos más que vencedores, somos su pueblo adquirido, nación santa. Debemos de caminar así como la palabra dice que somos. Debemos ser esos representantes vivientes para el reino de los cielos. Que los demás miren como cuando miraban a la pastora y decían: hay algo diferente en ti. Y sí había algo diferente, así como lo hay en nosotros también. Hay algo diferente cuando resplandece la luz de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Eso es la diferencia. Estos príncipes representan a espíritus diabólicos, los que son enviados para estorbar las oraciones de los creyentes y los planes de Dios. Pero nosotros sabemos que, pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. El libro de verdad, sin duda alguna, es el plan de Dios para los siglos. De esta manera nos enteramos que la profecía no es más que la revelación de ciertas cosas
que pertenecen a los propósitos secretos de Dios, pero que Él, para bendición de los suyos, se las ha dado a conocer a sus siervos, los profetas. ¿Cuánto nos ama el Padre? Que nos revela las cosas que van a pasar. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Nos cuida, nos guía, nos fortalece, nos da el aliento de vida. Todo viene y proviene de parte de Él. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel capítulo 12, versículo 1. El ser celestial que fortaleció a Daniel para animarlo es el mismo que estuvo en el plan de la liberación de los hebreos del cautiverio de Babilonia, lo que está diciendo la Escritura. De esta manera aprendemos que Dios tiene bajo su control perfecto todos los reinos del mundo y usa a los hombres, así como también a sus ángeles, para ejecución de su santa voluntad. No peleemos en contra de la voluntad del Padre, porque vamos a perder, porque su santa voluntad siempre se va a hacer. Como pueblo de Dios, nuestro deber es someternos a Él y obedecer la palabra que nos ha sido dada. No al hombre, no a la mujer. Si quisiéramos complacer al mundo, no somos siervos del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tantas veces que Él nos llama a someternos a Él, hermanos. Y no nos cansaremos de decir eso, porque sabemos que la voluntad de Él es perfecta en todo tiempo.